Bueno, que nuestro amado Señor Jesucristo de veras esté su paz en cada uno de nosotros y que podamos poder entender y comprender cuál es el propósito por el cual nosotros todavía estamos con vida. Definitivamente ha sido un comienzo de año muy maravilloso, año 2023 ya, donde Dios nos ha permitido continuar haciéndolo, lo que como grupo de la voz del ángel mensajero nos compete hacer. Estuvimos trabajando por medio de una institución en toda la parte de las comunidades de Usulután. Se regalaron varias toneladas de ropa a varias comunidades de Usulután. Un trabajo muy maravilloso, muy bonito que se hizo por medio de una institución que ha hecho alianza con nosotros y que van a seguir ellos trabajando, haciendo la parte de trabajo de campo y nosotros proveyéndoles de lo que nosotros también recibimos a esa institución, y estamos preparándonos ya para una buena y gran jornada médica en la parte de donde el hermano Misael, en la parte de WhatsApp, estamos organizando ya ese evento. Estamos confiando en nuestro amado Señor Jesucristo, que siempre la paz de Él esté con nosotros y que con esa paz que Él da podamos nosotros tener la fuerza suficiente, la fuerza necesaria para seguir en todos estos proyectos de trabajo, de la obra misionera, la obra evangelística y la obra social, que como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, no podemos creer que nosotros estamos sin la gracia de Él, sin la paz de Él, porque Él desde que nos predestinó, desde que nos llamó, desde que nos hizo adeptos para estar en esta etapa, en este tiempo, en esta edad, en esta dispensación, en este grupo de creyentes de la voz del ángel, Él ya nos había dado el paquete completo y en ese paquete venía la gracia de Él. Entonces, que siempre su gracia esté con cada uno de nosotros y que nosotros con nuestro libre albedrío podamos entender que sin la gracia de Él no somos nada. Porque es que nos ha ido y nos está yendo tan mal, porque nos apartamos de su gracia. Todo ser humano que cree que puede hacer las cosas por uso de razón, por entendimiento o por conocimiento, y se aparta de la gracia de Jesucristo, ese ser humano comienza a flaquear, comienza a decaer, porque se apartó de lo original, y lo original es la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, esa gracia que nos da la paz, esa gracia que nos da la fortaleza, esa gracia que nos permite poder entender y comprender que somos parte del Creador de los cielos y de la tierra. Esa gracia, la gracia de Dios, que nos da la paz, que nos da la tranquilidad, que nos da la fuerza en toda etapa de nuestra vida, no importando las circunstancias en las que estemos, no importando la flaqueza, no importando ningún problema que el humano en sí pueda inventar para los demás humanos. Cuando el ser humano tiene la gracia de Dios, tiene la paz de Dios en su corazón. Y esa paz de Dios es la que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da la guianza, nos da el entendimiento y por supuesto nos da la paz para estar seguros y conscientes que somos hijos de Dios, que muy pronto estaremos con Él en la eternidad, porque al final es lo que tenemos que entender como hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que con la paz de Jesucristo, con la paz de Dios en nuestro ser, nosotros vamos de camino, vamos para la eternidad. No estamos en este proceso para creernos fracasados o para creer que hemos perdido el tiempo, sino que con la paz de Jesucristo tenemos que entender y comprender que este proceso de la vida es para hacer contacto con la vida eterna y que muy pronto regresaremos a ser lo que fuimos, hombres y mujeres pertenecientes al grupo de ángeles y arcángeles que Dios tiene en la eternidad. Entonces hay que a todo tiempo y a toda hora, día y noche, no importando las circunstancias, no importando el tiempo, no importando las acechanzas, no importando las circunstancias, tenemos que entender y comprender que cuando nosotros nos apartamos de su gracia, nos estamos apartando de Dios. Él jamás se va a apartar de nosotros porque somos parte de su creación.
Él jamás se ha apartado de sus planetas. Los planetas siguen donde Él los puso. Él jamás se ha apartado de las estrellas siguen donde Él las puso. Él jamás se ha apartado del sol. El sol sigue alumbrando la constelación. El sol sigue alumbrando los planetas. El sol sigue alumbrando el cielo. Es decir, porque Dios no se aparta de ellos. Si alguno de estos instrumentos se apartara de Dios, entonces dejaría el sol de alumbrar, dejarían las estrellas de brillar y dejarían los planetas de mantener la estación que Dios ha puesto en ellos, porque ellos no se apartan de Dios. Y nosotros, como parte de la creación de Dios, tenemos que entender que no nos podemos apartar de Dios, porque si nos apartáramos de Dios, entonces nos estamos apartando de nuestro Creador, del amo y Señor, Creador de los cielos y de la tierra. No podemos dividir lo que somos. Somos parte de la hermosa, maravillosa creación de Dios, y como parte de la hermosa creación de Dios, somos parte de todo lo que Dios creó y somos parte de Él. Jamás podemos dividir lo que es Dios y lo que es el humano. El humano es creación de Dios, como el planeta Tierra es creación de Dios, como todo lo que existe. No hay nada ni nada que pudo haber sido creado por sí mismo. Dios lo creó todo y Dios está ahí siempre. Cuando algo se aparta de Dios, eso está condenado a morir, está condenado a desaparecer. Por eso es que los hijos e hijas de Dios no podemos ni queremos apartarnos. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es el creador de todo. Y como creador de todo, nosotros debemos estar a tiempo completo, agradecidos con Dios. Jamás creamos que por las circunstancias o por los lugares donde estamos o por la situación en la que estamos, Dios no está con nosotros. Esa es una artimaña del enemigo, minando nuestra mente, minando nuestro espíritu, porque Dios jamás se ha apartado. Él está allí, prueba de eso es que nos reconfirma que está allí por medio de la luz, por medio del aire, por medio de su maravillosa creación, por medio de nosotros mismos. Las circunstancias son obra que el diablo constantemente está diseñando para que el ser humano desconfíe de su gracia, de la gracia de Dios. Es por eso que nosotros, como hijos creyentes de Dios, tenemos que entender que su gracia es eterna. Esa no tiene ni principio ni fin. Su gracia siempre ha estado, está y estará en su creación. Y como parte de su creación, nosotros no podemos permitir al enemigo que nos mine la mente, que nos mine el corazón, que nos mine nuestro espíritu con cosas negativas. La recomendación de los grandes hombres de Dios por medio de la Biblia ha sido nunca un hijo de Dios tiene que confesar nada negativo. Porque cuando un hijo de Dios, conocedor de la gracia de Dios, conocedor de toda la obra maravillosa de la creación de Dios, comienza a hablar y a confesar cosas negativas, es porque se está apartando de la gracia de Dios. No podemos apartarnos de la gracia de Dios por cuanto somos hijos de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, con gozo y alegría seguimos los mandamientos de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 1 al 10 en adelante, y él decía: viendo la multitud, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Como hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, creyentes en el dador de la vida, nosotros sabemos que ese fue un mensaje de Dios a través de su Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo, para la humanidad. La humanidad que logre entender y comprender que la paz de Dios está en su alma, está en su corazón, no a través de ideologías, no a través de sistemas, no a través de creencias apostólicas romanas, ni mucho menos también a través de creencias de las hijas de la gran ramera que son los evangélicos protestantes, sino a través del alma del individuo. Cuando el individuo logra entender y comprender que la paz de Dios está en su corazón, esa persona ve la hermosa creación de Dios en todo y ve a Dios no a través de dogmas, ni credos, ni enseñanzas perturbadoras de la quinta dimensión a través de estos sistemas religiosos, sino que ve a Dios desde su alma, desde su corazón, porque ve la paz de Dios y se da cuenta que él o ella no se puede apartar de la paz de Dios, porque es una sola cosa, la paz de Dios en todo nuestro ser. La paz de Dios nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da la confianza, nos da la fe para ser hijos e hijas de Dios. Si nosotros logramos entender y comprender eso, entonces nosotros haremos que el ser humano, que la naturaleza misma logre entender y comprender el tiempo en que está viviendo. Porque es que Dios nos ha permitido en pleno siglo XXI, año 20, ya 23, estar hablando de su gracia, estar hablando de sus maravillas, estar hablando de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Él es el amo y Señor, y los hijos e hijas de Dios que tenemos la paz en nuestra alma, la paz en nuestro corazón. Esos hijos de Dios enseñarán y hablarán, no por dogmas, no por credos, no por religiones, no por sistemas perturbadores con espíritus de la quinta dimensión, sino porque tienen al dador de la vida, tienen la paz, tienen la gracia siempre de nuestro amado Señor Jesucristo en su corazón. Cuando los hijos e hijas de Dios logremos entender y comprender el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, los hijos e hijas de Dios, hablaremos de sus maravillas, hablaremos de sus grandezas, hablaremos sin perturbaciones, sin ideologías, sin dogmas, sin credos. Hablaremos del dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Enseñaremos a los seres humanos que Él es el único y soberano Dios. Dice el libro de Isaías en el capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que el amado Dios, creador de los cielos y de la tierra, le dice al corazón de las personas. La palabra de Dios jamás ha pasado por filtros de seres humanos, jamás ha pasado por teologías, jamás ha pasado por dogmas ni credos,
Cuando pasa por ahí se perturba la cosa, cuando pasa por ahí el ser humano se aleja de la paz de Dios, el ser humano no puede ver a Dios tal como es, porque ha vendido sus principios, su ética, su moral, su dignidad a los sistemas asquerosos de la religión, que son controladas y manipuladas por el diablo, son el Edén de Satanás a través de espíritus de la quinta dimensión en esos bastardos seres humanos que se hacen llamar representantes de Dios en la tierra, tanto curas, tanto sacerdotes como el papado, todos y cada uno de ellos controlando los sistemas de los espíritus de la quinta dimensión, junto con sus hijas, las rameras protestantes, los hijos e hijas de Dios que conocemos a Dios en nuestro corazón, que conocemos la paz de Dios en nuestro corazón. Nosotros hablamos de su creación, hablamos de todo, porque de todo y para todo es Dios. Dios es amo y Señor de todo. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando los hijos e hijas de Dios logramos entender y comprender su paz, logramos entender y comprender su gracia, logramos entender y comprender que somos los hombres y mujeres predestinados por Dios para seguir la buena batalla de la vida en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a hablar de su gracia, a hablar de sus maravillas, defender ese nombre a toda costa, sabiendo, entendiendo y comprendiendo que no nos enfrentamos, como dijo el gran Pablo, a huestes de carne ni sangre, sino que a huestes celestiales, directamente espíritus de la quinta dimensión, comandados por el diablo. A eso los hombres y mujeres de Dios se enfrentan. Pero cuando los hombres y mujeres de Dios tienen la paz de Dios en su alma, tienen la paz de Dios en su corazón, esos hombres y mujeres logran entender y comprender que las circunstancias de la vida no son absolutamente nada, porque venimos de una eternidad que es eterna y vamos a una eternidad que es eterna, porque somos parte del hermoso y maravilloso fruto de la creación de Dios. Sigue diciendo el libro de Isaías en el capítulo 49, verso 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Pero los hijos e hijas de Dios sabemos que cuando pasa eso es porque uno se aleja de su grandeza, uno se aleja de sus maravillas, uno se aleja de su paz. Cuando los hijos e hijas de Dios entendemos la grandeza de Dios y entendemos su paz, entonces sabemos que somos parte de Él y que su paz jamás se apartará de nosotros. Por eso es que hay que estar siempre en la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sigue diciendo en el libro ya de Salmos, en el capítulo 5, verso 11 al 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Cuando nosotros sabemos que en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, está todo, está nuestra paz, está nuestra fortaleza, está en el nombre del Señor Jesucristo. Todos y nosotros le ponemos la fe, que nosotros ponemos esa fe que Dios nos da, porque Él ya nos lo dio todo, nos dio su paz, nos dio su fortaleza, nos dio la fe. Somos nosotros los que dejamos de creer, somos nosotros los que no utilizamos el instrumento, los instrumentos que
nuestro amado Dios nos ha dado para poder hacer lo que Él nos ha encomendado. Pero si tomamos y echamos mano de todo lo que Él nos ha dado, entonces nosotros seremos los que harán la historia de seguir llevando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo intacto para las nuevas generaciones. Sigue diciendo el salmista en el capítulo 136, verso 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios hacemos en todo tiempo y a toda hora, porque somos parte de Él y no nos podemos apartar de Él. Los hijos de Dios no nos podemos apartar ni queremos apartarnos de Él. Dice Sofonías en el capítulo 3, verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Maravilloso lo que dice Sofonías, lo repito, en el 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Los hijos e hijas de Dios, conocedores de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, estamos siempre en su paz. Esa es la fuerza que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos. Eso es la fe que cada uno de nosotros tenemos, porque hemos visto la paz de nuestro amado Señor Jesucristo en todo nuestro ser. Jamás nos apartemos de su paz, jamás dividamos la paz de el Señor Jesucristo con lo que nosotros creemos que somos. Lo que creemos que somos son circunstancias, lo que creemos que somos son espíritus de la quinta dimensión apartándonos de su paz. La paz de Él es eterna y la paz de Él nos lleva a eternidad. Ya dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la palabra de Dios, eso es su bendita palabra. Y los hijos de Dios que tenemos siempre la paz de Jesucristo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en todo nuestro ser, sabemos que aún las cosas negativas obran positivamente para sus hijos, para los que tienen la paz de Dios en su corazón. Aún las cosas negativas creadas por la quinta dimensión obran para bien, porque los hijos e hijas de Dios conocemos a Dios, conocemos a nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que Él es el dador de la vida y estamos seguros y conscientes que tenemos la paz de Él en todo nuestro ser. En el libro de Romanos capítulo 5, versos 5 al 8 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, en el dador de la vida, sabemos, entendemos y comprendemos que no nos podemos apartar ni queremos apartarnos de su gracia. No hay dogmas, no hay credos, no hay religiones, no hay cosa que nos pueda a los hijos de Dios
apartar de su gracia, porque fuimos diseñados, predestinados y creados por Dios para el tiempo tan maravilloso en que estamos viviendo. Eso es su gracia. Las circunstancias solo son instrumentos del diablo que nos dicen que Dios no tiene gracia, pero los hijos de Dios que tenemos su gracia estamos siempre en la paz de Jesucristo, esa paz que nos da la certeza, la firmeza, la convicción y la fe para saber que estaremos toda una eternidad con el dador de la vida. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que los hombres y mujeres, eso es lo que los hijos de Dios estamos seguros que somos. Somos hijos de Dios, predestinados por Dios. No somos bayonetas ni instrumentos de ningún sistema. Como dice nuestro amado Señor Jesucristo a través de Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo, del amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos la paz del dador de la vida en nuestro ser y no hay nada ni nadie, ni el mismo diablo nos podrá apartar de su paz, porque esa paz está engendrada en cada uno de nosotros, en todas las partículas de nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todas las partículas de nuestro ser está esa paz. Entonces no le permitamos a nuestra mente a través de espíritus de la quinta dimensión confesar cosas negativas. No le permitamos a espíritus de la quinta dimensión que nos hagan titubear, que nos hagan descreer. Los hijos e hijas de Dios entendemos y comprendemos que vivimos en una eternidad completa con Dios. No hay nada ni nadie que pueda hacernos desconfiar de su gracia. No hay nada ni nadie que pueda hacernos creer que su gracia se aparta de nosotros. Él nos dio su gracia desde antes de la fundación del mundo. Él nos dio su gracia cuando nos creó. Él nos dio su gracia cuando nos dio un espíritu de vida
Él nos dio su gracia cuando ese espíritu de vida lo puso en este cuerpo. Él, su gracia está con cada uno de nosotros. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, verso 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor de Jesucristo que nos da y nos continuará dando por toda la eternidad. Jamás le permitamos al diablo que nos haga descreer. Jamás le permitamos al diablo que nosotros podemos hablar negativo. Los hijos e hijas de Dios jamás hablaremos negativo. Los hijos e hijas de Dios hablaremos de la gracia de Dios, hablaremos de la grandeza de Dios, hablaremos de sus maravillas, y también los hijos e hijas de Dios pondremos al descubierto el Edén de Satanás, donde los espíritus de la quinta dimensión moran. Y lo demostraremos con hechos, lo demostraremos por su bendita palabra, y lo demostraremos también por la paz que Jesucristo nos ha puesto en su corazón. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios tenemos que entender y comprender. ¿Por qué Dios nos ha permitido estar aquí? ¿Por qué es que estamos en pleno siglo XXI, año 2023 ya? En enero de este año, hablando de su gracia, hablando de sus maravillas, hablando del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando los hijos e hijas de Dios vemos su gracia, vemos su maravilla, vemos los pensamientos de Dios en forma escrita en su bendita palabra, pero por sobre todas las cosas vemos a Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Vemos su paz, vemos su gracia, vemos lo maravilloso que Él ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Ya en Gálatas, en el capítulo 6, verso 9, nos sigue diciendo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Es un consejo para nuestra carne, es un consejo para nuestro espíritu, es un consejo para que todo hombre y mujer entienda y comprenda que el sermón del monte, esa maravillosa profecía que nuestro amado Señor Jesucristo dio a la humanidad, es para que los hijos e hijas de Dios lo pongamos en obra conforme a nuestra fe, conforme a nuestra paz. Cada hombre y mujer creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, con la paz de Dios, hará lo que le compete hacer. Y los hijos e hijas de Dios sabemos lo que nos compete hacer trabajos sociales, hacer trabajos misioneros, hacer trabajos evangelísticos, y también poner al descubierto el Edén de Satanás. Dice ya en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 10: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sigue diciendo en Efesios capítulo 2, antes en el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Eso es nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es el dador de la vida. Él nos amó, nos ama y nos continuará amando con ese amor de la paz que nos da en nuestra alma. Siempre en el capítulo 3 del libro de Efesios, en el verso 17, dice:
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos cuál es el propósito y cuál es la meta que tenemos y cuál es la ordenanza divina que Él nos está dando en nuestra alma, en nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo esté siempre en nosotros, y que nosotros no le permitamos a ningún pensamiento negativo apartarnos de su paz, apartarnos de su gracia. Él siempre estará ahí. No le permitamos nosotros al enemigo de Dios, a través de circunstancias, a través de espíritus, a través de dogmas, a través de sistemas religiosos, apartarnos de su gracia. Su gracia ha estado, está y estará en cada uno de sus hijos. Ya en Primera de Juan, en capítulo 4, verso 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando nosotros vemos su gracia, cuando nosotros vemos su paz, entonces nosotros caminamos seguros. Sabemos que no hay circunstancia humana que pueda hacernos descreer. Sabemos que no hay ningún ataque del enemigo que pueda apartarnos de su paz, de su gracia. Nosotros, como conocedores de esas maravillas de Dios, no estamos dispuestos a apartarnos de su gracia. Llegaremos hasta el final para poder decir, cuando nos toque apartarnos de este cuerpo, consumado está. La obra que tú me encomendaste quisiera, eso he hecho. ¿Y qué es lo que Él nos ha encomendado? Está el Sermón de la Montaña, capítulo 5, en verso 1 en adelante, que nuestro amado Señor Jesucristo dejó. Está también las buenas nuevas, están las enseñanzas, está también lo que Él vive recalcándonos en nuestro corazón, de proclamar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo en todo tiempo y a toda hora. Ya dice el libro de Judas en el capítulo 1, verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Como hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, les recomiendo estar siempre en la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.